repasar esto o mirar esto, porque ya ha pasado como un tiempo, ¿cierto? Bien, hoy vamos a estar nosotros con el Imperio Aqueménide. Empezamos, nos desplazamos territorialmente hasta la región de la Mesopotamia y vamos a estar con una de las civilizaciones más significativas, más representativas de la Edad Antigua. Un imperio que se constituyó justamente sobre las bases de las primeras civilizaciones en aparecer. Las dos primeras civilizaciones que aparecen son la civilización sumeria y la civilización egipcia. Durante un tiempo, eso era como una competencia. Los sumerios parecían anteceder a los egipcios, pero hoy en día se han encontrado todas las formas predinásticas egipcias y se dice que están básicamente cabeza con cabeza. El imperio que vamos a ver fue un imperio que se destacó por su desarrollo político, económico, social y muy específicamente cultural. Se desarrolló, como les decía, en un espacio donde ya había habido desarrollos civilizatorios muy importantes. Sumer, en el cuarto milenio antes de Cristo, había dejado como herencia las primeras ciudades-estado, había logrado conquistar el agua. Son las primeras civilizaciones hidráulicas de la historia. Quiere decir que los sumerios supieron cómo canalizar los grandes ríos de la Mesopotamia y aprovechar esa agua para extender el territorio fértil. ¿Sí? Estaban ubicados en un espacio muy complejo y tuvieron una civilización que nunca se unificó por completo. Siempre se trató de ciudades como Uruk, ¿sí? La misma Babilonia que aparece ya en este momento, Nippur, ciudades que compitieron y rivalizaron entre sí y vivieron en un permanente estado de guerra. Dejaron grandes desarrollos culturales. Los dioses de la Mesopotamia son originalmente los dioses sumerios y Sumer también deja una forma de escritura, que es una escritura en forma de cuño, que es la llamada escritura cuneiforme. Nos dejan los primeros legados históricos porque hacen una narración de sus mitos, de su trayectoria cultural. Sumer desaparece en medio de dos circunstancias o de tres circunstancias. Primero, la deriva de guerras permanentes genera debilitamiento cultural y poblacional, ¿no? Como estos son nichos ecológicos que se han construido, ya no son los naturales, o sea, ya donde ellos viven no es simplemente donde los ríos desbordan, ahí llegaron originalmente, sino que ellos domesticaron la tierra, la volvieron labrable, aprendieron a clasificar la semilla, desarrollaron un sistema de agricultura. Como su población natural decreció, estaban cual bocado y cardenal, o sea, eran presas perfectas para la llegada de otros pueblos que venían buscando espacios donde asentarse y bueno, si ya el trabajo está básicamente hecho, pues qué bueno. Pero además de eso, los sumerios sí lograron hacer canales, pero no lograron manejar la gradiente de los canales. ¿Qué quiere decir eso? Que en los canales fueron quedando depósitos de agua con material vegetal y eso fue salinizando las tierras, de manera que parte de esa fertilidad que ellos habían tenido en los orígenes se fue debilitando y se fue perdiendo, lo que hizo que se fueran corriendo, ¿sí?
Las civilizaciones no aparecen todas en el mismo lugar dentro del contexto mesopotámico, sino que se fueron trasladando progresivamente sobre nuevos territorios. Donde estuvo en su momento Sumer, llegaron los cabezas negras. Los cabezas negras, ¿por qué? Porque los sumerios, no sabemos si porque les daban piojos, les daba calor, les daba caspa, nunca sabremos. Los sumerios se rapaban totalmente la cabeza, en su gran mayoría hombres y mujeres. Y lo sabemos porque ellos hacen un arte muy bello, una estatuaria que era arte votivo, ahora más adelante o la próxima o en el grupo académico se los pongo, todos aparecen rezando con unos ojos enormes y las cabezas completamente rapadas. Y los que llegaron traían pelo. Así que ellos llegaron, eran menos desarrollados, se impusieron sobre los sumerios y se crea la civilización que va a llamarse Sumer-Akkad. Y con Sumer-Akkad aparece el primer gobernante reconocido de la historia, el primer estadista, Sargón I. Sargón unifica los territorios, establece unos principios de gobierno que se van a mantener durante milenios, ¿sí? Él es el que puso la cosa a marchar. Se dijo, los impuestos son iguales en todos los lugares, la administración es la misma en todos los lugares, se gobierna así, 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 así. Y esto lo hace Sargón de Akkad más o menos en el 2500 antes de Cristo. Y luego los acadios, pues les va a pasar algo parecido. Una de las ciudades que se había originado con Sumer crea un desarrollo propio, autónomo, espléndido, y se va a conocer como Babilonia. Y allí, en Babilonia, va a aparecer, van a aparecer los primeros códigos de leyes que se conocen. Hoy en día se sabe que hay códigos anteriores al de Hammurabi, pero Hammurabi ya no lo baja nadie de el lugar porque él se lo ganó a pulso, es decir, fue el más famoso. Y el código de Hammurabi es muy importante, no solo porque aplique la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Se puede pensar que el código de Hammurabi fue prefigurativo de los 10 mandamientos del pueblo hebreo, claro. Pero Hammurabi además pone sanciones para aquellos que exploten a los más débiles. Crea justicia para las viudas, para los huérfanos, para las personas que se ven expuestas a violencia. Hammurabi es un gran legislador. La obra de arte del código es una belleza. Es una maravilla, es en piedra negra, es un kudurru grandísimo. Kudurru se llaman esas piedras gigantes donde los acadios escribían sus normas, sus leyes y sus contratos. Eso por eso dice, está escrito en piedra. Kudurrus. Yo ahorita, si ustedes quieren, en un momentico les muestro parte de esto que hemos estado hablando del arte, que es muy lindo, hacia el final. ¿Les parece? Para que no nos quede como cortado. Entonces, Hammurabi lo deja allí escrito y curiosamente no se alcanza a aplicar. Él se muere antes de poder poner en práctica esos códigos, esas leyes. Hammurabi es uno de los más grandes gobernantes del Imperio Babilónico. Babilonia tiene 2 etapas, pero Babilonia es una ciudad de la zona que se va a conservar o que va a estar desde el origen sumerio hasta Persia. Y esto se va a deber a que es la ciudad más espectacular que uno se pueda llegar a imaginar, ¿sí?
y que tiene un emplazamiento maravilloso. Entonces, como nosotros, si ustedes quieren, en algún momento hacemos como también una detención pequeñita y vemos Babilonia y los jardines colgantes y todo el cuento del que hablaron. Yo no les recomiendo que nos metamos tanto en la historia porque la historia es más complicadita, pero la parte de arte yo la tengo organizada, que es todo un recuento en el arte, o si quieren, antes incluso de meternos a Persia, tengo toda la presentación ya organizada. Después siguen los asirios, los señores del hierro. Los asirios son un pueblo beligerante, son un pueblo poderoso, son un pueblo avasallador. Resulta que los sumerios, los acadios y los babilónicos están en la parte de lo que sería la zona de influencia del Éufrates. Cuando uno piensa en la Mesopotamia, generalmente uno tiene la idea, ¿sí? Ahí están los territorios de las civilizaciones. Uno tiene la idea de que el Éufrates y el Tigris es el que va por la parte alta, quizá aquí se ve mejor, ¿sí? Corren como al mismo nivel. Es como si, como nosotros tenemos como si fueran aquí el Cauca y aquí el Magdalena. No, el Éufrates va abajo y el Tigris va alto. El Tigris va en una zona más montañosa, un terreno mucho más difícil de controlar. Y entonces resulta que la inundación del Éufrates es más manejable. El Éufrates es más fácil para navegar. El Éufrates es un río con las aguas del color del Nilo, o sea, un azul profundo, un azul muy bello. Pero el Tigris pasa por áreas elevadas y se encañona. Tigris es más complicado y el Tigris tiene el problema de que no es tan fácil controlar la inundación. Nuestros queridos asirios, ellos muy lindos, muy bellos, muy hermosos, están en la parte alta. Son gentes que vienen, empiezan en la parte alta, ahí va a estar Nínive, y son un pueblo beligerante, un pueblo que ha tenido que luchar con sus circunstancias geográficas, que ha controlado el hierro y que va a bajar sobre los territorios mesopotámicos en algunos de los proyectos militares más importantes de todos los tiempos, con gobernantes de la talla de Asurbanipal II. Les voy a mostrar la parte de arte porque después me va a quedar muy desconchinflada porque una vez que yo me meto a Persia, de Persia ya es muy difícil salir.